Conciertos para jóvenes. Átomos musicales, un estudio del intervalo. Desde la Sala Filarmónica del Centro Lincoln, sede de los acontecimientos musicales más importantes del mundo, les ofrecemos otro programa de la premiada serie Conciertos para Jóvenes, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, bajo la dirección musical de Leonard Bernstein. Aquí llega Leonard Bernstein. Bienvenido todo el mundo a un nuevo programa y a una nueva sala, prácticamente nueva. Las paredes se han cambiado, las butacas son nuevas, ha desaparecido el terciopelo, los cálidos tonos madera reemplazan al antiguo azul oscuro y muchas más cosas han cambiado para mejorar el sonido de nuestra sala. Me alegra poder decir que funciona. Para empezar, os daremos la oportunidad de oír la nueva sonoridad de la Sala Filarmónica interpretando una pieza corta y brillante de Wagner. Los que hayáis visto una famosa película titulada Help, podéis reconocer esta obra como la música de fondo de una de las escenas de pelea. Puede que otros la reconozcáis solo como el magnífico preludio del tercer acto de la ópera de Wagner, Lohengrin.
Me gustaría dar otra bienvenida más, antes de meternos en faena, y es a nuestro nuevo solista de flauta, el señor Julius Baker. Señor Baker, ¿le importaría ofrecernos una muestra de su arte? Es un sonido muy bonito, lo reconozco, pero ¿qué era? ¿Una nota? ¿Era música? No, señor. Una nota sola y aislada no es música. Ni una molécula de música, ni siquiera un átomo. Una sola nota es más bien un protón o un electrón. Y ya sabéis que no significan nada solos. Hace falta uno de cada, al menos dos partículas atómicas, para crear un átomo. Exactamente igual, son necesarias dos notas para poder tener un átomo de música. Porque esa nota solitaria y aislada no produce nada. Solo flota en el espacio. Pero cuando hay dos notas, se advierte que hay una relación entre ellas, como una tensión eléctrica. Es el comienzo de un significado musical. Y con tres notas el significado aumenta. Y sin que os deis cuenta, ¿veis lo que ha pasado? Esos protones y electrones musicales, las notas por separado, se han combinado para formar átomos, que a su vez han formado moléculas que finalmente se han unido para formar algo tangible, como esta madera, o este pelo, o el vals, el Danubio azul. Así que resulta que un átomo musical no es una nota aislada como podríais pensar. Son al menos dos notas, y a la relación que hay entre esas dos notas se llama un intervalo. Una palabra muy importante, intervalo, porque es el corazón y el alma de la música. La música no está hecha con notas aisladas. La música se basa en los intervalos que hay entre una nota y otra. Por eso es tan necesario que entendamos la palabra intervalo. Todos oímos esta palabra en el habla diaria. Significa un espacio de tiempo entre dos hechos. En los teatros ingleses, por ejemplo, se anuncia entre el primer y segundo actos habrá un intervalo de 15 minutos. En otros países se llama el descanso. Un intervalo significa una medida de tiempo. En música medimos el tiempo, como sabéis, partiéndolo en metros, ritmos, compases y tiempos. Pero también se miden otras cosas en música, sobre todo la altura de esos tonos aislados de que hemos hablado. Y así es como usamos la palabra intervalo en la música, para medir la distancia entre una nota y otra. ¿Y cómo hacemos esto? Bien, pensemos en todos los tonos posibles que hay marcados en una larga cinta métrica. Resulta que tengo una aquí, que mide desde el 0 hasta el infinito. El 0 es una nota muy grave, y el infinito son esas notas tan agudas que solo oyen los perros. Ahora vamos a dividir esta cinta en pies. Un pie, dos pies, tres pies, etc. Y cada pie representará esa nota grave repetida una y otra vez más y más aguda. Por ejemplo, tomemos el do como la nota más grave. Esta será el punto 0 en nuestra cinta. ¿Lo oís? Bien. Cuando yo desenrolle un pie de cinta, llegaremos al siguiente do. Una octava. Desenrollo otro pie de cinta y llegamos al siguiente. Y así hasta llegar arriba. ¿Veis cómo funciona? Gracias, señor Corillano. Bueno, digamos que cada una de esas secciones de un pie de largo es igual a lo que en música se llama una octava. Viene de la palabra latina octo, que significa 8, porque hay 8 notas de escala entre cualquier nota y su próxima aparición más arriba. Seguro que lo entendéis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es una distancia de 8 notas, y esa distancia de una octava se llama un intervalo. Y cualquier sección más pequeña dentro de esa octava también se llama intervalo. Por ejemplo, si hay una distancia de 7 notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
se llamará intervalo de séptima. Si hay una distancia de 6 notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, será una sexta. Suena así. Y así siempre. Si el intervalo es de 2 notas, se llama segunda. Una segunda. Haremos una prueba, a ver si sois capaces de cantarme unos intervalos fáciles. Será fácil porque, como ya sabéis, el intervalo entre la primera nota de la escala y la segunda nota de esa escala es el intervalo de una segunda. ¿Lo oís? Quiero oír cómo lo cantáis, con las palabras New York. Por poner un ejemplo, cantadlo. Perfecto, acabáis de entonar una segunda, fenómeno. Desde la primera nota hasta la tercera hay un intervalo de tercera. A cantarlo, New York. Muy bien, ahora quiero que intentéis una quinta. He escuchado una quinta. No, ¿por dónde íbamos? Una cuarta. Cantadlo. Muy bien, ahora una quinta. Eso. Bien, una sexta. Una séptima. Es difícil. Fantástico. Y ahora una octava. Divino. Acabáis de cantar todos los intervalos de la escala. Genial. Sí. Pero a decir verdad, los intervalos siguen incluso más allá de la octava. Existe una novena y una décima. Pero no vamos a preocuparnos hoy de esas cosas. Vamos a quedarnos dentro de los límites de nuestra pequeña octava, ese pie de la cinta métrica. No lo olvidéis, estos intervalos no tienen por qué empezar en la primera nota de la escala, que es donde hemos empezado. Pueden empezar donde sea, pueden empezar en cualquier punto dentro de la octava, digamos el mi. Y abarcar 3 notas hasta el sol. 1, 2, 3. Y eso también es el intervalo de una tercera. New York. O desde ese sol puedo subir 4 notas hasta el do. 1, 2, 3, 4. Y es un intervalo de una cuarta. Claro que estos intervalos no tienen por qué subir siempre. Pueden ser descendentes tanto como ascendentes. Ese intervalo de cuarta que acabo de tocar puede invertirse convirtiéndose en una cuarta descendente. New York. Es el mismo intervalo, solo que al revés. También se llama cuarta. De hecho, los intervalos no tienen por qué ser ascendentes ni descendentes. Pueden ser simultáneos. Las 2 notas se tocan juntas. Exactamente la misma cuarta, solo que es simultánea. Y aquí tenéis una tercera simultánea y una segunda. Esto es muy interesante porque nos aleja de lo que es la melodía, donde las notas se suceden en el tiempo, unas tras otras, y nos lleva al mundo de la armonía, en el que las notas suenan al mismo tiempo. Estos intervalos simultáneos son la materia prima con que se hacen los acordes. Coged la cuarta que acabo de tocar, añadirle otra nota, esta, y tenemos un acorde. ¿Lo veis? De modo que los intervalos van en ambas direcciones, van horizontalmente. ¿Veis aquello? Es decir, melódicamente, una nota va hacia otra. Y también funciona en vertical, es decir, armónicamente, a la vez. Gracias, caballeros. Es muy importante que no lo olvidéis, porque si comprendéis bien este punto, no hay nada en música que no podáis llegar a entender. Voy a daros un pequeño ejemplo de cómo este asunto horizontal-vertical funciona en realidad. Esta es una serie de intervalos que voy a tocar, todos ellos segundas descendentes. Estos son intervalos horizontales melódicos. Ahora voy a tocar esa serie 3 veces, cada vez con diferentes intervalos verticales por debajo, o sea, distintas armonías. Y estoy seguro de que reconoceréis enseguida cómo el sentido musical de la serie cambia cada vez.
¿Le resulta familiar esto a alguien en la sala? No, pues debería, porque es la secuencia de nuestra vieja amiga, Help, tal como la cantan los Beatles. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet down, etcétera. Nadie se ha atrevido a cantar, creí que todos os apuntaríais. Habéis tenido vuestra ocasión, y yo he tenido la mía al piano. Creo que ya es hora de que la orquesta toque algo. Y lo que va a tocar es uno de los grandes clásicos de todos los tiempos, el primer movimiento de la Cuarta Sinfonía de Brahms. Este paso de gigante que vamos a dar, de los Beatles a Brahms, no resulta realmente un salto tan grande por lo que se refiere a los intervalos en sí. Después de todo, ambas clases de música están hechas con intervalos, los mismos intervalos. Y si podéis reconocerlos en Help, no hay razón para que no podáis reconocerlos en la Cuarta Sinfonía de Brahms. Solo hay otra cosa que debéis saber antes de poder apreciar a Brahms. Y es el concepto de la inversión, de invertir los intervalos. Es algo complicado, así que estad atentos. Invertir algo es, como sabéis, ponerlo patas arriba o al revés. Así que pensaréis que invertir un intervalo, digamos, esta segunda ascendente, significa solo tocarlo al revés, una segunda descendente. Pues no es eso lo que significa la inversión. Para invertir un intervalo se pueden tocar ambas notas hacia adelante o hacia atrás, como se quiera, pero en dirección contraria. ¿Es difícil de entender? No lo es, fijaos. Aquí tenéis las mismas notas, Sí, do y y re, una segunda ascendente. Ahora invertimos ese intervalo tocando las mismas dos notas en el mismo orden, pero descendente, es decir, del do al re una octava más bajo. ¿Y qué ha pasado? Ya no es una segunda, ¿verdad? El intervalo se ha convertido en una séptima. Suponed que hubiéramos empezado con el mismo intervalo, solo que al revés, re a do. Una segunda descendente. Pues para invertir eso, tocamos las mismas dos notas en el mismo orden, solo que ascendentes. Re al do una octava más alta. Y de nuevo se ha convertido en una séptima. ¿Y qué significa esto? Pues que cuando se invierte un intervalo, se convierte en otro intervalo distinto. Diré de paso que el nuevo intervalo, el invertido, siempre puede obtenerse restando el intervalo original del número 9. ¿No es un hecho asombroso? Como hemos visto, una segunda invertida es una séptima, y 9 menos 2 son 7. ¿Me seguís? Del mismo modo, una tercera se invierte en una sexta. 9 menos 3 es 6. Y una cuarta se invertirá ¿en qué se invertirá? Eso es, una quinta. Porque 9 menos 4 es igual a 5. Y viceversa. La quinta se invierte en cuarta, la sexta en tercera y la séptima en segunda. ¿Lo cogéis? Todas esas combinaciones dan 9. Pero bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con Brahms? Pues tiene que ver esto. Brahms, como gran maestro que era, basó casi todo el movimiento que vamos a escuchar ahora sobre el intervalo de la tercera y su inversión, que es el intervalo de ¿qué? Sexta. Oh, sois listísimos. Sí, es asombroso cómo lo hace Brahms. Voy a mostraros un par de ejemplos. El hermoso tema principal, justo al principio, empieza con una tercera descendente, inmediatamente contestado por su inversión, una sexta ascendente. Luego hay otra tercera descendente y de nuevo una sexta ascendente. Es una maravilla de construcción que resultaría fascinante para los aficionados a la mecánica, pero ¿acaso produce música hermosa? Vamos a comprobarlo. Muy prometedor, ¿verdad? Y eso en solo 4 compases de música. Claro que Brahms no puede seguir con terceras y sextas para siempre. En la frase que sigue, por ejemplo, amplía el intervalo descendente en una octava. Sigue una tercera ascendente, luego otra octava y otra tercera.
Y después, al seguir desarrollando su tema, otros intervalos entran en juego, cuartas, segundas, etc. Pero lo más importante es que el principio del tema, los primeros 4 compases sobre los cuales se construirá todo el movimiento, solo son intervalos de tercera y su inversión, la sexta. Saltemos ahora al siguiente tema de este movimiento. ¿Y qué encontramos? También está construido a partir de terceras. ¿Habéis oído esas terceras? Son terceras. Y esta también. Más terceras. Una tercera. Otra tercera. Más terceras. Increíble. Casi todo el tema. Y según avanza el tema, empezamos a sentir que algo falla. De repente ya no hay ninguna tercera. Ah, pero si lo examinamos más a fondo, vemos que el acompañamiento del tema por debajo no es nada más que una serie de terceras descendentes. ¿A que es sorprendente? Y muy típico en Brahms, el maestro constructor. Escuchad cómo ese tema y su acompañamiento de terceras suena en la orquesta. Es como un gigantesco y enloquecido tango alemán. Parece milagroso lo que le puede pasar a un pequeño intervalo de tercera, ¿verdad? A lo largo de todo este movimiento encontramos estos intervalos de tercera y sexta empleados de las formas más ingeniosas, horizontal, vertical, patas arriba y patas abajo. Y ahora vamos a ofreceros todo este magnífico y dramático movimiento, uno de los puntos culminantes de toda la producción creativa de Brahms.
Alguien me ha preguntado esta semana, ¿por qué has dedicado a los intervalos todo un programa? ¿A quién le importan los intervalos? Es un rollo muy técnico. Sí, reconozco que es algo técnico, pero pensad que hemos decidido que el intervalo es el átomo de la música, que puede ser más importante o básico que eso. Así que seguiremos para conocerlos aún mejor. ¿Recordáis la famosa cinta métrica que usamos antes para marcar las octavas?
Vamos a considerar en esta cinta una sola octava, es decir, un pie de la cinta. ¡Qué afortunada coincidencia! Resulta que un pie está dividido en 12 pulgadas y también resulta que hay exactamente 12 notas en una octava. No es mi intención confundiros, sé que antes dije que una octava contiene 8 notas, por eso se llama octava. Pero entonces yo me refería a nuestra escala mayor, que solo emplea algunas de las notas que existen en una octava. Por ejemplo, ya lo sabéis, la escala de Do mayor utiliza solo las teclas blancas del piano. 8 de ellas, pero también hay teclas negras. Así que en total hay, en efecto, 12 diferentes notas en cada octava y cada nota está a la misma distancia de su vecina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y con el 13 llegamos al punto de partida. La distancia entre cualquier par de notas vecinas es, como sabéis, una segunda, de aquí a aquí. Pero a lo mejor no sabéis qué es una segunda menor. Una segunda menor es la distancia más pequeña que encontramos entre una nota y la siguiente según el sistema musical occidental, que se basa en 12 diferentes tonos, como las 12 pulgadas de la cinta o las 12 segundas menores de nuestra octava. Bien, si existe algo como la segunda menor, debe existir también una segunda mayor, y así es. Un intervalo 2 veces el tamaño de la segunda menor. Sé que todo esto parece muy complicado, pero me interesa que sintáis la diferencia entre una segunda menor y una segunda mayor. Porque la pieza con la que vamos a terminar nuestro programa está hecha casi en su totalidad de temas sobre segundas menores y mayores. Y la diferencia entre ellas es muy importante, como comprobaréis. Esta magnífica obra es también una cuarta sinfonía, pero esta vez es del gran y famoso compositor británico Vaughan Williams. Os ofrecemos solo el finale, el último movimiento. Pero para que podáis disfrutarlo al máximo, os voy a mostrar algo de lo que hace Vaughan Williams con estos pequeños intervalos en los 3 movimientos anteriores. Desde los primeros compases del primer movimiento, nos presenta ya unas segundas menores, como si dijera: este va a ser el tema de mi sinfonía. Eso no es más que una segunda menor descendente, seguida de un salto de una octava. Para construir su tema, repite esa segunda menor y sigue con más segundas menores que descienden desde una gran altura. Luego, aún más agudo, nos ofrece otros 2 pares de segundas menores descendentes. Y esas 4 notas forman el motivo básico, o moto, de toda la sinfonía. Lo oiréis más veces en el último movimiento. Tocado por la orquesta, este robusto tema del comienzo suena aún más robusto, porque mientras los instrumentos agudos tocan una nota de ese intervalo, de esa segunda menor, los instrumentos graves tocan la otra. Y eso produce una tremenda y chocante disonancia, porque cuando ese intervalo de la segunda menor se toca verticalmente, ¿recordáis lo de vertical? Es decir, simultáneamente, produce una armonía verdaderamente áspera. Escuchad ahora el tema completo, tocado por la orquesta con toda su fuerza. Bastante áspero, ¿verdad? Lo que viene a continuación también está hecho a partir de segundas menores, solo que esta vez son ascendentes y no descendentes, como un terrible monstruo que surgiera del mar. Suena de este modo. ¿Veis lo que se puede sacar de las segundas menores? Se puede crear cualquier música. Y así sigue casi todo el movimiento, explotando las posibilidades disonantes, feroces, gigantescas de ese pequeño intervalo, la segunda menor. Sobre todo en su forma del moto de 4 notas que es este. El segundo movimiento también emplea las segundas, menores y mayores,
como si fuera una canción lenta, pero su gran momento llega justo antes del final del movimiento, cuando suena un triste solo de flauta, construido sobre segundas menores descendentes, que suena así. Y por debajo de ese solo de flauta, la armonía en los trombones consiste en 4 acordes muy suaves que, como por arte de magia, deletrean el moto de 4 notas del primer movimiento. Escuchadlo. Esa es la armonía que hay debajo del solo de flauta. Escuchad ambas cosas juntas, la melodía de la flauta y esos acordes en contrapunto, producen toda una red de segundas menores. ¡Qué hermoso! Y qué misterioso ambiente se crea a partir de esos pequeñísimos intervalos. Luego, de repente, el tercer movimiento estalla lleno de ánimo, como si quisiera disipar el misterio. Pero tras breves momentos, el viejo moto de 4 notas resuena de nuevo en los metales, luego más rápido en las maderas y luego más rápido aún en la cuerda, como para mostrar que este rompecabezas de segundas menores del primer movimiento sigue sin resolverse, y suena así. ¿Habéis oído? Parece que los 3 movimientos tienen como objetivo hasta ahora resolver el misterio de esas segundas menores que oímos al principio. Ahora, en el último movimiento, al fin tenemos la sensación de haberlo resuelto cuando estalla en esta melodía grandiosa y jovial. Bueno, ¿qué tiene esa música que suena tan suelta, tan liberada? Pues es esto, después de estar tanto tiempo jugueteando con esos ásperos intervalos de segunda menor que llevamos oyendo 3 movimientos, por fin llegamos a un tema triunfante que se abre en una segunda mayor. Está claro que las segundas mayores no son unos intervalos tan abiertos comparados con las cuartas, por ejemplo, o las quintas. Estas sí que son abiertas, pero comparada con las estrechas y cerradas segundas menores que hemos oído en todas las formas imaginables durante 3 movimientos, esta segunda mayor es como si se abrieran las puertas del cielo. Y en eso está la verdadera magia de los intervalos. En manos de un compositor genial, una modesta y humilde segunda mayor puede volverse majestuosa. A lo largo de todo este movimiento final, vais a oír el intervalo de segunda empleado al máximo, mayor y menor, descendente y ascendente, en toda clase de ritmos, en combinación con los demás temas del finale, en un deslumbrante despliegue de contrapunto que finalmente llega a convertirse en un frenesí de segundas mayores y menores. Pero en el punto culminante de esta exaltación, cuando todo es una locura frenética, en la última página, el compositor de repente nos lanza en medio de la furia disonante del movimiento inicial y con 6 últimos martillazos, la sinfonía llega a su salvaje final. ¿Por qué este repentino y breve, furioso y disonante final, tras un movimiento alegre que nos hizo sentir que por fin estaba todo resuelto? Es como si Vaughan Williams nos dijera: señoras y señores, chicos y chicas, así es la vida.
Ahora voy a tocar esa serie 3 veces, cada vez con diferentes intervalos verticales por debajo, o sea, distintas armonías. Y estoy seguro de que reconoceréis enseguida cómo el sentido musical de la serie cambia cada vez. ¿Le resulta familiar esto a alguien en la sala? No, pues debería, porque es la secuencia de nuestra vieja amiga, Help, tal como la cantan los Beatles. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet Etcétera. Nadie se ha atrevido a cantar, creí que todos os apuntaríais. Habéis tenido vuestra ocasión, y yo he tenido la mía al piano. Creo que ya es hora de que la orquesta toque algo. Y lo que va a tocar es uno de los grandes clásicos de todos los tiempos, el primer movimiento de la Cuarta Sinfonía de Brahms. Este paso de gigante que vamos a dar, de los Beatles a Brahms, no resulta realmente un salto tan grande por lo que se refiere a los intervalos en sí. Después de todo, ambas clases de música están hechas con intervalos, los mismos intervalos. Y si podéis reconocerlos en Help, no hay razón para que no podáis reconocerlos en la Cuarta Sinfonía de Brahms. Solo hay otra cosa que debéis saber antes de poder apreciar a Brahms. Y es el concepto de la inversión, de invertir los intervalos. Es algo complicado, así que estad atentos. Invertir algo es, como sabéis, ponerlo patas arriba o al revés. Así que pensaréis que invertir un intervalo, digamos, esta segunda ascendente, significa solo tocarlo al revés, una segunda descendente. Pues no es eso lo que significa la inversión. Para invertir un intervalo se pueden tocar ambas notas hacia adelante o hacia atrás, como se quiera, pero en dirección contraria. ¿Es difícil de entender? No lo es, fijaos. Aquí tenéis las mismas notas, Sí, do y entiendo. re, una segunda ascendente. Ahora invertimos ese intervalo tocando las mismas dos notas en el mismo orden, pero descendente, es decir, del do al re una octava más bajo. ¿Y qué ha pasado? Ya no es una segunda, ¿verdad? El intervalo se ha convertido en una séptima. Suponed que hubiéramos empezado con el mismo intervalo, solo que al revés, re a do, una segunda descendente. Pues para invertir eso, tocamos las mismas dos notas en el mismo orden, solo que ascendentes, re al do una octava más alta. Y de nuevo...
Me gustaría dar otra bienvenida más, antes de meternos en faena, y es a nuestro nuevo solista de flauta, el señor Julius Baker. Señor Baker, ¿le importaría ofrecernos una muestra de su arte? Es un sonido muy bonito, lo reconozco, pero ¿qué era? ¿Una nota? ¿Era música? No, señor. Moléculas que finalmente se han unido para formar algo tangible como esta madera, o este pelo, o el vals, el Danubio azul. Así que resulta que un átomo musical no es una nota aislada como podríais pensar. Son al menos dos notas, y a la relación que hay entre esas dos notas se llama un intervalo. Una palabra muy importante, intervalo, porque es el corazón y el alma de la música. La música no está hecha con notas aisladas. La música se basa en los intervalos que hay entre una nota y otra. Por eso es tan necesario que entendamos la palabra intervalo. Todos oímos esta palabra en el habla diaria. Significa un espacio de tiempo entre dos hechos. En los teatros ingleses, por ejemplo, se anuncia entre el primer y segundo acto habrá un intervalo de 15 minutos. En otros países se llama el descanso. Un intervalo significa una medida de tiempo. En música medimos el tiempo, como sabéis, partiéndolo en metros, ritmos, compases y tiempos. Pero también se miden otras cosas en música, sobre todo la altura de esos tonos aislados de que hemos hablado. Y así es como usamos la palabra intervalo en la música, para medir la distancia entre una nota y otra. ¿Y cómo hacemos esto? Bien, pensemos en todos los tonos posibles que hay, marcados en una larga
cinta métrica. Resulta que tengo una aquí, que mide desde el 0 hasta el infinito. El 0 es una nota muy grave, y el infinito son esas notas tan agudas que solo oyen los perros. Ahora vamos a dividir esta cinta en pies. 1 pie, 2 pies, 3 pies, etc. Y cada pie representará esa nota grave repetida una y otra vez, más y más aguda. Por ejemplo, tomemos el do como la nota más grave. Esta será el punto 0 en nuestra cinta. ¿Lo oís? Bien. Cuando yo desenrolle un pie de cinta, llegaremos al siguiente do. Una octava. Desenrollo otro pie de cinta y llegamos al siguiente. Y así hasta llegar arriba. ¿Veis cómo funciona? Gracias, señor Corillano. Bueno, digamos que cada una de esas secciones de un pie de largo es igual a lo que en música se llama una octava. Viene de la palabra latina octo, que significa 8, porque hay 8 notas de escala entre cualquier nota y su próxima aparición más arriba. Seguro que lo entendéis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es una distancia de 8 milímetros.
significa solo tocarlo al revés, una segunda descendente. Pues no es eso lo que significa la inversión. Para invertir un intervalo se pueden tocar ambas notas hacia adelante o hacia atrás, como se quiera, pero en dirección contraria. ¿Es difícil de entender? No lo es, fijaos. Aquí tenéis las mismas notas, do y re, una segunda ascendente. Ahora invertimos ese intervalo tocando las mismas dos notas en el mismo orden, pero descendente, es decir, del do al re una octava más bajo. ¿Y qué ha pasado? Ya no es una segunda, ¿verdad? El intervalo se ha convertido en una séptima. Suponed que hubiéramos empezado con el mismo intervalo, solo que al revés, re a do, una segunda descendente. Pues para invertir eso, tocamos las mismas dos notas en el mismo orden, solo que ascendentes, re al do una octava más alta. Y de nuevo se ha convertido en una séptima. ¿Y qué significa esto? Pues que cuando se invierte un intervalo, se convierte en otro intervalo distinto. Diré de paso que el nuevo intervalo, el invertido, siempre puede obtenerse restando el intervalo original del número 9. ¿No es un hecho asombroso? Como hemos visto, una segunda invertida es una séptima, y 9 menos 2 son 7. ¿Me seguís? Del mismo modo, una tercera se invierte en una sexta. 9 menos 3 es 6. Y una cuarta se invertirá ¿en qué se invertirá? Eso es, una quinta. Porque 9 menos 4 es igual a 5. Y viceversa. La quinta se invierte en cuarta, la sexta en tercera y la séptima en segunda. ¿Lo cogéis? Todas esas combinaciones dan 9. Pero bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con Brahms? Pues tiene que ver esto. Brahms, como gran maestro que era, basó casi todo el movimiento que vamos a escuchar ahora sobre el intervalo de la tercera y su inversión, que es el intervalo de ¿qué? Sexta. Oh, sois listísimos. Sí, es asombroso cómo lo hace Brahms. Voy a mostraros un par de ejemplos. El hermoso tema principal, justo al principio, empieza con una tercera descendente, inmediatamente contestado por su inversión, una sexta ascendente. Luego hay otra tercera descendente y de nuevo una sexta ascendente. Es una maravilla de construcción que resultaría fascinante para los aficionados a la mecánica, pero ¿acaso produce música hermosa? Vamos a comprobarlo. Dental, que se basa en 12 diferentes tonos, como las 12 pulgadas de la cinta o las 12 segundas menores de nuestra octava. Bien, si existe algo como la segunda menor, debe existir también una segunda mayor, y así es. Un intervalo 2 veces el tamaño de la segunda menor. Sé que todo esto parece muy complicado, pero me interesa que sintáis la diferencia entre una segunda menor y una segunda mayor, porque la pieza con la que vamos a terminar nuestro programa está hecha casi en su totalidad de temas sobre segundas menores y mayores, y la diferencia entre ellas es muy importante, como comprobaréis. Esta magnífica obra es también una cuarta sinfonía, pero esta vez es del gran y famoso compositor británico Vaughan Williams. Os ofrecemos solo el finale, el último movimiento, pero para que podáis disfrutarlo al máximo, os voy a mostrar algo de lo que hace Vaughan Williams con estos pequeños intervalos en los 3 movimientos anteriores. Desde los primeros compases del primer movimiento nos presenta ya unas segundas menores, como si dijera: este va a ser el tema de mi sinfonía. Eso no es más que una segunda menor descendente, seguida de un salto de una octava. Para construir su tema, repite esa segunda menor y sigue con más segundas menores que descienden desde una gran altura. Luego, aún más agudo, nos ofrece otros 2 pares de segundas menores descendentes, y esas 4 notas forman el motivo básico o moto de toda la sinfonía. Lo oiréis más veces en el último movimiento. Tocado por la orquesta, este robusto tema del comienzo suena aún más robusto porque
Mientras los instrumentos agudos tocan una nota de ese intervalo, de esa segunda menor, los instrumentos graves tocan la otra. Y eso produce una tremenda y chocante disonancia, porque cuando ese intervalo de la segunda menor se toca verticalmente, ¿recordáis lo de vertical? Es decir, simultáneamente, produce una armonía verdaderamente áspera. Escuchad ahora el tema completo, tocado por la orquesta con toda su fuerza. Bastante áspero, ¿verdad? Lo que viene a continuación también está hecho a partir de segundas menores, solo que esta vez son ascendentes y no descendentes, como un terrible monstruo que surgiera del mar. Suena de este modo.